Marco Aurelio era conocido por su frágil salud y al mismo tiempo por su asombrosa capacidad de resistencia. El historiador Dion Casio dejó constancia de esta aparente paradoja al escribir. Sin duda, no podía exhibir muchas proezas de destreza física, pero había desarrollado su cuerpo de uno muy débil a uno capaz de la más grande resistencia. ¿Cómo es posible que alguien tan débil y enfermizo alcanzara fama por su fortaleza y resiliencia? La respuesta podría estar en su actitud frente al dolor y la enfermedad y en las técnicas estoicas que utilizaba para afrontarlos. A los casi 50 años, una edad avanzada para los estándares romanos, Marco Aurelio se enfrentó a la Primera Guerra Marcomana. A pesar de sus problemas de salud, vistió la capa y botas militares, salió de Roma al galope y se instaló en la línea frontal. Pasó gran parte del tiempo en Carnuntum, una fortaleza legionaria al otro lado de los Alpes, cerca del Danubio, en la actual Austria. Según Dion Casio, al principio su fragilidad le dificultaba soportar el frío clima del norte y dirigir a las legiones reunidas ante él. La vida en la frontera era peligrosa y físicamente agotadora, incluso para un emperador, y la peste, que se propagaba fácilmente en los campamentos abarrotados, agravaba la situación. Sin embargo, Marco enfrentaba estas adversidades citando al poeta Eurípides. Tales cosas trae la maldita guerra en su séquito, aceptándolas como inevitables. A pesar de las duras condiciones, Marco pasó más de una década liderando a las legiones en la región del Danubio. En Meditaciones, agradeció a los dioses por la resistencia de su cuerpo frente a tanto estrés físico, superando tanto las guerras marcomanas como la peste antonina. Contra todo pronóstico, casi alcanzó los 60 años, en una época en que vivir tanto era poco común. Sin embargo, la transición a la vida militar debió ser un reto físico y emocional tremendo, y sus escritos reflejan esta lucha interna. Pero Marco no se enfrentó a estas pruebas sin preparación. Durante años había trabajado para desarrollar una mentalidad estoica que le permitiera resistir el dolor y la enfermedad. Durante la guerra, mientras escribía Meditaciones, reflexionaba sobre las técnicas que había practicado durante más de 3 décadas. Su actitud no era innata, sino el fruto de un riguroso entrenamiento filosófico. No obstante, Meditaciones no es la única ventana a su pensamiento. A principios del siglo XIX, el estudioso italiano Angelo Mai descubrió un tesoro de cartas entre Marco Cornelio Frontón, un renombrado retórico latino, y su alumno Marco Aurelio. Estas cartas, escritas a lo largo de su amistad hasta la muerte de Frontón en el año 167 después de Cristo, durante el apogeo de la peste antonina, revelan a un Marco íntimo y humano. Lejos de la imagen de un estoico frío y distante, Marco demuestra calidez y afecto hacia Frontón y su familia, escribiendo con un estilo casual y amistoso. En una ocasión, Marco relató a Frontón cómo, vestido como un ciudadano común, cabalgaba por el campo cuando un pastor acusó a sus acompañantes de ser un grupo de canallas. Entre risas, Marco dispersó las ovejas del pastor para calmar la discusión, pero el hombre, furioso, les arrojó su porra mientras huían. Es difícil imaginar que 2 décadas después, este mismo hombre estaría escribiendo meditaciones estoicas tras presenciar los horrores de los campos de batalla en Panonia. Estas cartas también revelan un lado más mundano de Marco, lleno de trivialidades y quejas sobre sus problemas de salud. Frontón, casi 20 años mayor, tenía un talento particular para compartir sus dolencias en detalle. En una carta, enumeró los dolores que lo asediaban durante la noche: mi hombro, codo, rodilla y tobillo. En otra, describió un dolor en la rodilla que, aunque inicialmente leve, se volvió más intenso con el tiempo, aunque no lo suficiente como para impedirle acostarse con cierta comodidad. Estas cartas contrastan marcadamente con la solemnidad de Meditaciones, pero juntas nos ofrecen una visión más completa de Marco Aurelio. Un hombre que, a pesar de su fragilidad física y los desafíos que enfrentó, cultivó una fortaleza interna que le permitió liderar y reflexionar con sabiduría. En ocasiones, Marco se encontraba compartiendo detalles de sus problemas de salud con Frontón. Como él mismo escribía, juzgar su estado físico no era difícil. Podrás verlo en mi escritura temblorosa. A pesar de las molestias que sufría, se sentía algo aliviado. Su fuerza estaba regresando y el dolor en el pecho había desaparecido, pero la úlcera seguía afectando su tráquea. Esta carta fue escrita antes de ser proclamado emperador y muestra cómo, a los 40 años,
o tal vez antes, ya experimentaba los síntomas de salud que lo acompañarían durante su reinado. Sin embargo, en esos primeros escritos no hay rastro de las técnicas de afrontamiento estoicas que hallamos más adelante en Meditaciones. De joven, Marco disfrutaba de una buena salud y de actividades físicas. Se entrenaba para luchar con armadura, practicaba con gladiadores y usaba armas sin filo. La caza, especialmente la de jabalíes con lanza a caballo, era una de sus pasiones y también cazaba aves con redes y lanzas. En resumen, era un joven fuerte y atlético. Pero con los años, especialmente al llegar a los 40 y 50, su cuerpo comenzó a volverse más frágil, y así fue recordado por generaciones posteriores. En un escrito del siglo IV, el emperador Juliano imaginaba que la piel de Marco parecía casi transparente. De hecho, Marco se refería a sí mismo como un viejo débil, incapaz de comer sin dolor o dormir sin interrupciones. En Meditaciones, menciona que recurría a remedios para la tos con sangre y los episodios de vértigo. Sufría de dolores crónicos en el pecho y el estómago, y solo podía comer pequeñas cantidades por la noche. Los expertos sugieren que padecía úlceras estomacales crónicas, aunque es probable que tuviera varios problemas de salud. Tras el brote inicial de la peste en Roma, el médico de su corte, Galeno, le prescribió theriac, un misterioso brebaje compuesto por una mezcla de ingredientes exóticos, desde mirra amarga hasta carne de víbora fermentada, con una pequeña dosis de opio. Marco creía que el theriac le ayudaría a aliviar el dolor en el pecho y el estómago, pero dejó de tomarlo por un tiempo porque le producía somnolencia. Más tarde, continuó con una versión modificada, con menos opio. Esto muestra que, aunque recurría a la medicina, lo hacía con moderación y sensatez. Sin embargo, la medicina no eliminaba por completo el dolor. Al igual que muchas personas que sufren de dolor crónico, Marco tuvo que encontrar otras formas de afrontarlo. A lo largo de los años, comenzó a depender de las herramientas psicológicas del estoicismo para lidiar con su salud, especialmente después de unirse al ejército en el Danubio. Durante la devastación de la peste antonina y las brutales guerras marcomanas, seguramente vio a muchas personas enfrentarse a sus propios sufrimientos, algunos con más éxito que otros. A medida que avanzaba en su vida, aprendió observando a unos pocos individuos excepcionales que resistían enfermedades y dolores intensos. Interpretó esas lecciones a través de la filosofía estoica, destilándolas luego en Meditaciones. En un claro contraste con el marco de las cartas a Frontón, en Meditaciones se declara que el hombre sabio no adopta una actitud trágica ni se queja de lo que le sucede. Aunque probablemente no se refería a sus maestros de retórica, Frontón y Herodes Ático, es probable que estuviera pensando en sus tutores de filosofía, aquellos que le enseñaron estoicismo y le mostraron cómo mantener una mente resiliente. Uno de esos modelos fue Apolonio de Calcedonia, quien soportó dolores severos y enfermedades prolongadas sin perder su ecuanimidad. Apolonio nunca permitió que ningún contratiempo lo desanimara, manteniendo siempre su compromiso con el objetivo de alcanzar la sabiduría y compartirla con los demás. Sin embargo, Claudio Máximo, otro de sus maestros estoicos, parece haber dejado una huella aún más profunda en él, enseñándole, a través de su propio ejemplo, el verdadero significado de la resistencia mental frente a las adversidades de la vida. En Meditaciones, Marco menciona 3 veces la enfermedad y muerte de Máximo, un hombre cuya fortaleza y determinación lo hacían destacar. Al igual que Apolonio, Máximo estaba completamente comprometido con la búsqueda de la sabiduría, incluso mientras enfrentaba una enfermedad grave. Pero Máximo no era un filósofo como Apolonio, era un destacado estadista romano y comandante militar, un hombre fuerte, independiente, que vivía según su propio criterio. Marco lo admiraba por su capacidad de mantenerse firme en cualquier circunstancia, nunca esperando que alguien más lo levantara, como él mismo decía, sino levantándose por su propia voluntad. Probablemente, Máximo enfermó y murió poco después de ser nombrado procónsul de África en el año 158 después de Cristo. Su muerte parece haber impactado profundamente a Marco, quien incluso lo comparó con el emperador Antonino, su padre adoptivo. Ambos compartían una inquebrantable fortaleza de carácter, disciplina y una notable resistencia frente al dolor y la enfermedad. Antonino, por ejemplo, rara vez necesitaba asistencia médica, pues cuidaba bien de su salud,
aunque sufría de dolores de cabeza intensos y, con el paso de los años, tuvo que usar férulas de madera para mantener erguido su torso. Marco observó cómo, después de un dolor de cabeza grave, su padre adoptivo retomaba sus responsabilidades con renovado ímpetu, sin permitir que el dolor interfiriera con sus deberes. Al escribir Meditaciones, Marco reflexionaba sobre la serenidad con la que Antonino había muerto una década atrás, a los 74 años. Siempre satisfecho, siempre alegre. Se decía que incluso en su lecho de muerte, con su último suspiro, susurró la palabra ecuanimidad, un principio que definía tanto su carácter como su reinado. La actitud de Marco hacia el dolor y la enfermedad se moldeó, en gran parte, al estudiar ejemplos como los de Máximo y Antonino. Es probable que también quisiera distanciarse de las quejas excesivas de personajes como Frontón, cuyo amor por la retórica tendía a magnificar los infortunios y convertir problemas comunes en tragedias personales. Aunque Marco era un estoico, una influencia inesperada en su enfoque sobre el sufrimiento vino de la escuela de pensamiento rival, los epicúreos. Los epicúreos creían que el propósito de la vida era alcanzar el placer, hedón, pero este placer no era lo que comúnmente imaginamos. Más bien, era la ausencia de dolor y sufrimiento, lo que ellos llamaban ataraxia, un estado de serenidad emocional. Por eso, minimizar el malestar físico y emocional era fundamental para ellos. Marco cita una carta que se dice fue escrita por Epicuro casi 500 años antes, que ilustra este enfoque. Según otra fuente, Epicuro sufrió terriblemente de piedras en los riñones y disentería, enfermedades que finalmente lo llevaron a la muerte. En su carta, Epicuro relata que, a pesar de su dolor, no se dedicaba a hablar de sus sufrimientos con los visitantes, ni permitía que el tema dominara sus conversaciones. En cambio, seguía discutiendo los temas de la filosofía natural, especialmente cómo la mente, aunque consciente de las torturas del cuerpo, podía mantenerse intacta y enfocada en su propósito. No permitió que los médicos se sintieran importantes o que su sufrimiento fuera exagerado. Su vida siguió siendo tan satisfactoria como siempre, porque se mantenía dedicado a lo que amaba, la filosofía. Este contraste debió impresionar profundamente a Marco, especialmente al comparar la actitud de Epicuro con la correspondencia que él mismo había tenido con Frontón años antes, cuando, como muchos de nosotros, se dejaba llevar por quejas sobre los sufrimientos del cuerpo. Epicuro, a pesar de estar en condiciones físicas lamentables, no se lamentaba ni exageraba sus síntomas. En lugar de eso, usaba su dolor como una oportunidad para profundizar en la cuestión de cómo la mente puede mantenerse serena mientras el cuerpo sufre. Su ejemplo de perseverancia y serenidad seguramente dejó una huella en Marco, quien lo citó como un modelo a seguir frente a las adversidades. Marco cita esta carta de Epicuro y se exhorta a sí mismo a actuar siempre como él, a mantenerse enfocado en la búsqueda de sabiduría, incluso frente a la enfermedad, el dolor o cualquier otra adversidad. Este consejo, señala, no es exclusivo del epicureísmo o el estoicismo, sino que es un principio común a todas las grandes escuelas filosóficas. Nuestra principal preocupación siempre debe ser cómo utilizamos nuestra mente, minuto a minuto, en el aquí y el ahora. En Meditaciones, Marco vuelve repetidamente a las enseñanzas de Epicuro sobre el dolor y la enfermedad, con especial énfasis en una de las máximas más conocidas de Epicuro. El dolor siempre es soportable, porque o es agudo o es crónico, pero nunca ambos. El padre de la Iglesia Tertuliano lo resumió perfectamente al decir que Epicuro enseñó que un dolor pequeño es desdeñable y uno grande no es duradero. Es decir, podemos lidiar con el dolor recordando que, si es intenso, no durará mucho, o que, si es crónico, somos capaces de soportar mucho más. A menudo las personas objetan que su dolor es tanto crónico como severo, pero en las primeras páginas de Meditaciones, Marco parafrasea esta misma cita de Epicuro de manera clara. Sobre el dolor, si es insoportable, nos hace fallecer. Si persiste, podemos soportarlo. El punto es que el dolor crónico que excede nuestra capacidad de resistencia nos mataría. El simple hecho de seguir vivos demuestra que somos capaces de soportar aún más. Aunque esta perspectiva puede ser difícil de aceptar para algunos, incluso quienes han sufrido dolor crónico durante muchos años, como algunos participantes de mis cursos en línea, han encontrado útil esta máxima, tal como lo fue para muchas personas a lo largo de la historia. Pero, como todo en la vida, debemos practicar este enfoque
al igual que debemos practicar para superar malos hábitos y deseos destructivos. ¿Por qué exactamente las personas de la antigüedad encontraron útil esta estrategia para lidiar con el dolor? Cuando alguien atraviesa dificultades reales, se enfoca en su incapacidad para afrontarlas, en la sensación de que la situación se está descontrolando. Ya no puedo soportarlo más. Esta es una forma de catastrofización, es decir, centrarse demasiado en el peor escenario y sentirse abrumado por la ansiedad. Sin embargo, lo que Epicuro quería transmitir es que al concentrarnos en los límites del dolor, ya sea en términos de su duración o su intensidad, podemos desarrollar un estado mental más orientado a la resistencia, que se ve menos afectado por las preocupaciones y emociones negativas sobre nuestra condición. Marco también encontró útil la idea de que su dolor estaba confinado a una parte específica de su cuerpo, en lugar de imaginarlo como algo que lo consumía por completo. El dolor tiene la tendencia de querer dominar tu mente y convertirse en toda tu historia. Sin embargo, las personas que enfrentan bien el dolor generalmente lo ven con objetividad, reconociéndolo como algo limitado, lo cual facilita que encuentren formas diversas de lidiar con él. De hecho, en otras partes de Meditaciones, Marco le da un giro estoico a la máxima de Epicuro, diciendo: el dolor no es ni insoportable ni eterno si estás al tanto de sus límites y no le agregas nada de tu propia imaginación. Los estoicos, aunque a menudo tomaban prestadas ideas de Epicuro y otras escuelas filosóficas, las ajustaban para que fueran más compatibles con sus principios fundamentales. Lo que Marco quería subrayar es que el dolor es tolerable si recordamos que nuestra actitud hacia él es lo que realmente determina cuán perturbados nos sentimos. Los estoicos afirmaban que no son los dolores o enfermedades lo que nos altera, sino nuestros juicios sobre ellos. Esta es una de las herramientas más poderosas en el arsenal del tratamiento del dolor según la filosofía estoica. Marco también señala que, en esencia, podemos afrontar la mayoría de las molestias físicas de la misma manera. Comparaba la lucha contra el dolor con otros desafíos comunes, como la dificultad para comer o la somnolencia, problemas que él mismo experimentó. También se refiere al calor abrasador y recuerda la lección cínica de aprender a resistir tanto el calor como el frío extremos. Cuando enfrentaba cualquiera de estas incomodidades, simplemente se decía a sí mismo: estás dando paso al dolor. Así, aplicaba las mismas habilidades de afrontamiento, ya fuera luchando contra una tormenta de nieve junto al Danubio o soportando la fatiga de días enteros a caballo desde su base en Aquilea hasta la fortaleza legionaria de Carnuntum, al norte de Italia. Dolor, incomodidad y fatiga, para él, no eran más que sensaciones desagradables. Y tenía razón. Las mismas habilidades que usamos para lidiar con el dolor, incluso el más intenso, se pueden aplicar a otras sensaciones incómodas. Por ejemplo, durante actividades físicas como trotar o practicar yoga, estamos constantemente entrenando para manejar la fatiga y la incomodidad. Tomar duchas frías también nos ayuda a practicar este tipo de tolerancia. Si dominamos estas estrategias, podemos aplicarlas cuando enfrentemos dolor intenso o lesiones graves en una crisis, incluso si nos sorprenden sin preparación. En otras palabras, nuestra capacidad de tolerar molestias físicas menores a diario contribuye a nuestra resiliencia psicológica a largo plazo. Este proceso puede llamarse inoculación de estrés, pues aprendemos a construir resistencia ante problemas mayores al exponernos repetidamente y de manera controlada a situaciones similares, pero de menor escala. Con el tiempo, Marco observó cómo las personas a su alrededor, afectadas por diversas enfermedades, enfrentaban la muerte de formas muy distintas. Aprendió de ellas y también de sus maestros estoicos, quienes le enseñaron técnicas específicas para lidiar con el dolor. En Meditaciones, Marco describe diversas estrategias estoicas para afrontar el sufrimiento físico, pero lo que más le impresionó fue la habilidad de aquellos que manejaban bien el dolor, su capacidad para retirar o separar la mente de las sensaciones corporales. Ya hemos hablado de esta técnica estoica de distanciamiento cognitivo, que consiste en aprender a liberar nuestros juicios sobre los sentimientos desagradables, viéndolos como algo moralmente neutro, ni bueno ni malo, y en última instancia, como inofensivos. Claro, esto requiere práctica y comprensión de los principios que lo sustentan. Fue a través de las enseñanzas de Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, que Marco encontró una forma de conceptualizar esta poderosa técnica.
Una de las historias más conocidas sobre la resistencia estoica tiene que ver con Epicteto, quien originalmente era esclavo de Epafrodito, un secretario del emperador Nerón. Según el padre de la iglesia Orígenes, un día Epafrodito, enfurecido, torció cruelmente la pierna de Epicteto. Pero Epicteto no reaccionó, mantuvo una calma absoluta y simplemente le advirtió a su amo que su hueso estaba a punto de romperse. Epafrodito siguió, y efectivamente, el hueso se rompió. En lugar de quejarse, Epicteto comentó: ¿Lo ve? ¿No le dije que se rompería? Aunque Epicteto mencionaba su cojera en sus discursos, nunca hablaba de su causa. En cambio, usaba su discapacidad como una lección para sus estudiantes sobre cómo enfrentar la enfermedad. La enfermedad puede ser una limitación para el cuerpo, les decía, pero no para nuestra voluntad, a menos que decidamos verla así. Su cojera era un impedimento para la pierna, pero no para su mente. No se sentía más perturbado por no poder volar que por su incapacidad de caminar con normalidad. Simplemente la aceptaba como algo fuera de su control. Para él, esa limitación era una oportunidad para practicar la sabiduría y fortalecer el carácter. Después de ese incidente, Epicteto ganó su libertad y comenzó a enseñar filosofía. Tal vez su amo se sintió culpable, pero independientemente de la razón, esta historia ilustra poderosamente la famosa indiferencia de los estoicos hacia el dolor físico. Es probable que Marco haya escuchado esta historia, y no cabe duda de que la consideraba un ejemplo perfecto de la filosofía estoica aplicada al sufrimiento.